Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalmorfosis, estimados amantes de la libertad y la racionalidad. Esta vez nos acompaña, como habíamos anunciado, Gabriela Calderón, que es una gran intelectual ecuatoriana. Yo diría que una de las principales referentes del liberalismo en América Latina. Es editora de El Cato, es investigadora asociada del Cato Institute, que es un centro de estudio para los que no lo conocen en Estados Unidos, y es también columnista de El Universo, que es uno de los diarios más importantes, si no el más importante del Ecuador. Ha sido también una observadora durante muchos años de la realidad económica y política de América Latina. Así que, Gabriela, es un gusto tenerte con nosotros. Siempre se aprende mucho conversando contigo y hoy día te vamos a, como decimos en Chile, sacar el jugo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gabriela, quería partir con una pregunta más bien general. Ecuador, yo creo que saltó al centro de la atención mundial como pocas veces con la elección de Rafael Correa, que formó parte de toda esta ola de chavismo que se instaló, ¿cierto?, con el socialismo del siglo XXI en América Latina y que de alguna manera puso nuevamente en el radar de la prensa internacional a nuestra región, porque Chávez era un personaje muy pintoresco y obviamente con propuestas muy radicales, estaba asociado con Cuba, era muy amigo de Rafael Correa, tenían obviamente también a Evo Morales, tenían a Ortega. De pronto en América Latina se formó todo un círculo donde estaba Dilma Rousseff, había los Kirchner en Argentina, etc. ¿Qué pasó con Correa? Porque él terminó obviamente derrotado, terminó siendo desplazado por Lenín Moreno. ¿Y cómo está Ecuador hoy en día después de 10 años? 10 años fueron, si no mal recuerdo, o algo así. Poco más, 10 años, pero sí. Del régimen de Correa. Bueno, realmente la fama de Correa fuera del país era la de un joven economista que había estudiado tanto en Europa como en Estados Unidos. Era esta imagen de un joven intelectual que venía de la academia y que no tenía pasado político. En Ecuador tenemos una expresión, no sé si la utilizan en Chile, no tenía un rabo de paja, es decir, no tenía un pasado sucio, y decía el grupo de jóvenes que venía con él, decían que eran mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias. Esa era su carta de presentación. Adicionalmente a no tener este rabo de paja, este pasado sucio, se presentaban como expertos. Era un grupo de académicos, tecnócratas, venían de algunos de las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos. Prácticamente todos tenían un nivel de educación de maestría o doctorado. Y digamos, era esta clase de jóvenes preparados que tenían las respuestas a todos los problemas del país, y esto fue pues muy atractivo, fue avasallante, era una cuestión, una aplanadora, o sea, un respaldo popular impresionante. Entonces, no, Rafael Correa llega con eso y llega en un momento en que el país no estaba en crisis, el país no estaba, digamos, en declive, más bien todo lo contrario. Digamos, la deuda pública se había reducido desde la cima de 79% a 29%. El crecimiento había sido de... No digamos espectacular, pero era un crecimiento de franca recuperación luego de la crisis financiera que habíamos tenido en el 99-2000, un crecimiento de 4,3% en promedio entre el año 2000 y 2006, que es superior al crecimiento promedio que se tuvo durante la bonanza petrolera de la que gozó Correa, que es entre el año 2007 y 2014. Realmente, incluso si tú incluyes la crisis financiera del 99 y comparamos dos periodos iguales, ¿no? O sea, para comparar 10 años previos a Correa con los 10 años de Correa,
y tienes dos cosas, ¿no? El agravante de la crisis financiera, que es la mayor crisis económica que ha tenido el Ecuador en tiempos recientes, en más de 60 años, y luego tienes el periodo de Correa que se le alinearon las estrellas al señor, o sea, el señor tuvo la mayor bonanza petrolera en la historia del país. Es una bonanza petrolera que en términos por habitante, o sea, ajustado para población y para inflación, recibimos en ingresos petroleros 73% más que en la primera bonanza petrolera. Ecuador ha tenido dos bonanzas petroleras en su historia porque el petróleo recién se descubre en la década de los 60. Entonces, realmente, si tú comparas esas dos décadas, la de Correa con la anterior, teniendo en cuenta que en la anterior hubo una crisis financiera terrible y que él gozó, al contrario, de una bonanza, el crecimiento fue igual. Claro. Entonces, realmente toda esa parafernalia de refundar el país, de la nueva constitución, de todos los poderes, porque yo voy a resolver todo y como nosotros somos los buenos y el resto que no está con nosotros son los malos, todo eso realmente era un proyecto de concentración de poder que se justificaba en que supuestamente ahora sí se iba a desarrollar el país, que aparentemente, y hubo esta narrativa de que el país estaba en franca descomposición, estaba en crisis, y realmente uno mira los indicadores y no era así. O sea, la pobreza, por ejemplo, la pobreza se redujo en 26 puntos porcentuales en 6 años, que es una cosa impresionante. Obviamente hay un efecto de rebote después de la crisis del 99, que obviamente se disparó la pobreza entre el 99 y el 2000, pero incluso sacando ese efecto de rebote, no había una bonanza petrolera e igual se estaba reduciendo la pobreza, ¿no? Entonces estamos viendo que algo importante estaba pasando. No se debe tampoco a una política de Estado, alguna cosa como el consenso que ustedes tuvieron en Chile. No, realmente se debe a una sola cosa, que el país se dolarizó. Entonces, sí, ese es un tema al que yo quería entrar, pero antes de entrar a ese tema de la dolarización, que me parece crucial, hay muchas similitudes entre lo que tú acabas de describir y lo que nos está pasando en Chile con Gabriel Boric, porque, y de hecho esa es una de las razones por las que yo quería conversar contigo, para ir aprendiendo de las distintas experiencias de socialismo siglo XXI, de populismo, de refundación, que hemos visto en América Latina. Y Ecuador es una muy emblemática. De hecho, Boric claramente está alineado con Correa, digamos, en ese sentido más ideológico, intelectual. Mira las similitudes. O sea, Boric también entra con un equipo de gente joven, supuestamente preparada, muchos con doctorados o posgrados de las mejores universidades extranjeras, también vienen con una especie de certificado de sus profesores de afuera, digamos, con un apoyo. No sé si tuviste que a Boric lo apoyaron explícitamente en una carta a la Mariana Mazzucato, Joe Stiglitz, Piketty, Thomas Piketty y otros, digamos, economistas de izquierda. Stiglitz, por lo demás, también apoyó a Correa en su momento. Entonces, la similitud por ese lado de encantar, ¿cierto? Está. Y también lo que tú dices del discurso. En Chile se instaló, como tú bien sabes, ese discurso que está todo pésimo, ¿no? Esta juventud de Boric, que tiene 35 años y que también tiene esos aires intelectuales, él no se graduó finalmente, pero tiene esos aires intelectuales de alguien que es lector, etc. Instalan esa narrativa y de que van a empezar a hacerlo todo de nuevo, van a arreglar el país. Ahora que está gobernando dice, bueno, no puedo arreglar todo en 4 años. Pero entonces, la pregunta que te quiero hacer es algo que tú mencionaste al pasar y que a mí me parece crucial. El rol de la nueva Constitución en el régimen de Correa, porque lo estamos teniendo nosotros en Chile y Gabriel Boric dijo que iba a apoyar, lo dijo hace 2 días atrás o hace poco tiempo, cualquier cosa, dijo, que cualquier cosa es mejor que la Constitución que tenemos ahora, lo que obviamente es un absurdo y no tiene ningún sentido, pero que él lo iba a apoyar. Y están metiendo esto de la plurinacionalidad, todos estos conceptos que tú conoces en toda América Latina. ¿Cuál fue el rol que jugó la Constitución nueva en Ecuador para Correa o qué buscaba? ¿Qué es lo que le resultó? ¿Qué es lo que no le resultó con eso?
Bueno, la Constitución es como un fetiche, ¿no? Es como una obsesión y la Fundación para el Progreso, como tú sabes, publicó un documento buenísimo que hacía un análisis de cómo hemos tenido tantas constituciones. La región Sí, latinoamericana se destaca por esto de que, es que hay que hacer otra constitución y hay que hacer otra constitución. En el caso de Ecuador, según a qué constitucionalista tú le preguntes, hemos tenido entre 18 y 21 constituciones. En el capítulo que yo publiqué para el libro que compiló Álvaro Vargas Llosa, yo me decidí por una fuente que dice que hemos tenido 18, pero bueno, take it or sí, leave it, entre 18 y 21, en una historia republicana que se inicia apenas en 1830, estamos hablando de una producción alta de constituciones. El tema está en que para ser una región que le apuesta tanto y le tiene tanta fe a las constituciones, no las respetamos mucho. De hecho, realmente lo que son es documentos que reflejan el cambio de quién está a la cabeza, reflejan el poder en lugar de limitar el poder, que es lo que deberían claro. hacer las constituciones. En el caso de la constituyente de Rafael Correa, se hizo de tal manera que se violaron las divisiones de poderes vigentes en su momento, porque el orden constitucional vigente cuando Rafael Correa llega al poder en el año 2007 no preveía la organización de una constituyente. Lo único que podía hacerse era presentar reformas puntuales, como que redactando los artículos que tú querías alterar en la Constitución, presentarlo a la Asamblea y una supermayoría, no me acuerdo si era 2/3 partes, pero era más de una mayoría simple, tenía que aprobar por votación en el Congreso esas alteraciones a la Constitución, o lo podías hacer por consulta popular. Pero tú no podías presentar un estatuto de constituyente a una consulta popular sin que antes haya sido debatido por el Congreso. Tú tenías que presentar los artículos debatidos considerados por el Congreso a una consulta popular. Y eran artículos Claro. puntuales, no era una constitución nueva. Es como que queremos reformar el artículo 5 y el artículo 35 y diga sí o no. Y básicamente luego de que haya sido sometido a un debate en el Congreso. Entonces, todo esto aquí iba en contra, y recuerdo las palabras del ex vicepresidente Blasco Peña Herrera, que, digamos, en Ecuador, cuando llega Correa, realmente nos tomó a prácticamente toda la sociedad por sorpresa, porque él usó la frase un caos organizado, que Sí, es me como... acuerdo de eso. Entonces era como un caos organizado porque una semana se descabezaban a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la siguiente semana se descabezaba al Tribunal Constitucional, a la siguiente semana se destituían a todos los diputados de la oposición en el Congreso y se reemplazaban con los congresistas suplentes, y luego supimos que estos congresistas suplentes habían sido sobornados por el hermano del presidente. Digamos, luego se disolvió el Congreso. Entonces era un ambiente Espera, donde total, todo eso lo hizo con la nueva constitución de su lado. todo eso lo hizo para ir hacia la nueva constitución. Es decir, no estaba previsto, no se permitía legalmente hacer una constituyente. Para hacer una constituyente tuvo que descabezar todas las instituciones existentes. ¿Pero eso lo podía hacer de acuerdo a la constitución vigente en ese momento? No. Y entonces actuó el Tribunal Constitucional para tratar de impedir esto, dando un recurso de amparo que restituía a los diputados de oposición. Y lo que hizo Correa fue salir en radio, televisión, en todas partes, a decir que el Tribunal Constitucional, que había que hacerle entender a los vocales del Tribunal Constitucional la voluntad del pueblo. Lo que Claro. sucedió es que unas turbas violentas se abocaron a atacar a los vocales del Tribunal Constitucional. La Policía Nacional, que está dirigida, encabezada por el presidente, miraba, no protegió a las autoridades del Tribunal Constitucional. Entonces, esto sucedió en medio de aplausos. La gente, Correa era abrumadoramente popular, Popular. y entonces nadie lloró por esto.
porque todas estas instituciones, si bien tenían todos estos actores políticos, todos los partidos políticos tenían su rabo de paja, la gente tenía esta sensación que se vayan todos. Ese era el clamor en todas las protestas, que se vayan todos, ya estamos hartos de todos. Pero el que se vayan todos deja un vacío de poder que fue llenado por uno. Entonces, digamos, y uno que se vendía como el Salvador, el Redentor. El Redentor, exacto, la eterna búsqueda de redentores en Latinoamérica, ¿no? Entonces, el tema está en que llega con la constituyente. Ahora, la constituyente, cuando hacen campaña para la constituyente, prometen que no se va a disolver el Congreso. Y el primer acto que hace la Asamblea Constituyente es disolver el Congreso, el mismo Congreso que fue electo en las mismas elecciones en que fue electo Rafael Correa. Rafael Correa, simbólicamente, cuando llega a la presidencia, no juró respetar la Constitución, no presentó candidatos al Congreso, porque él decía que el Congreso era algo sucio de lo que él ni siquiera pretendía querer participar. Entonces, es una campaña de deslegitimar el poder legislativo como institución, sí, que es algo profundamente retrógrado, deslegitimar el sistema de partidos políticos en general, claro. Porque él dice, no somos un partido político, somos un movimiento que aglutina diferentes organizaciones y movimientos populares. El partido político se volvió una mala palabra. Sí, en Chile está pasando muy parecido. Tanto así que la convención constituyente que tenemos hoy se le abrió el espacio a los independientes y ahí tenemos una catástrofe en cierre. Claro, y ese fraccionamiento lo que hace es evitar, es debilitar a todos y fortalecer al fuerte, ¿no? Al que está, al Redentor. Claro. Entonces, básicamente, esto pasó y llegan estos grupitos que sin él no eran nada, eran como 200 agrupaciones pequeñas que se nutrían básicamente del presupuesto del gobierno central, que pasó a ser como un eterno fondo de campaña, una campaña que no terminaba nunca. Y bueno, la cosa es que la Asamblea Constituyente disuelve el Congreso, que se había prometido que no se iba a hacer. Una vez que se disuelve el Congreso, empezaron a legislar. O sea, la Asamblea Constituyente no solo redactaba una constitución, sino que se autodesignó como el Congreso. Suplantó el Congreso, claro. Suplantó al Congreso y hacían cosas como, por ejemplo, en Ecuador nosotros tenemos un código laboral desde la década de 1940, que es copiada de la Carta de Laboro de Mussolini. Es una cosa muy anticuada. Lo que se hizo durante los 90s frente a la crisis financiera fue emitir una ley que permitía la tercerización laboral. Es más o menos como lo que sucede en países como España, que tienes como una ventana a la cual puedes escapar hacia un régimen laboral más flexible. Correa, a través de la Asamblea Constituyente, eliminó la tercerización, la prohibió. Entonces, legislaciones que tenían impactos importantes en la economía, ¿no? También se aplicaron leyes de manera retroactiva, se expropiaron empresas de enemigos políticos, se empezaron a confiscar canales, ahí empezó el ataque también contra la libertad de prensa. Él tenía, digamos, un fetiche especial con el tema de los periódicos y las televisiones, como luego fue conocido afuera del país. Todo esto empezó con la constituyente. Luego, cuando lo interesante, y que yo le advertiría a los amigos chilenos, es que en el régimen de transición de la constitución anterior hacia la nueva, ahí estaba la trampa. El régimen de transición es donde Correa pudo designar a todas las autoridades de control, que básicamente fueron las mismas durante 10 años y las designó a dedo. Entonces hay que ponerle atención, mucho ojo a cómo se redacta, cuando se llega a redactar, ese régimen de transición desde un sistema al otro. ¿Y en Ecuador esa transición entonces duró todo ese tiempo? ¿La constitución que hizo Correa entró a estar vigente cuándo, plenamente?
O sea, 2007 llega él al poder, fueron 3 o 4 meses en que se descabezaron todas las instituciones para poder allanar el camino hacia el referéndum de si se quería hacer una asamblea constituyente, sí o no. Ganó abrumadoramente que sí. Luego vino el proceso electoral para elegir a los constituyentes. Eso se hizo también a fines de 2007. Y luego estuvieron como 7 meses redactando la Constitución el año 2008. Me parece que 2008 se ratificó la Constitución y entró en vigencia, porque es la Constitución de 2008. Entonces, desde 2008 tenemos la Constitución de Montecristi, así se llama la Constitución correísta, tiene 404 artículos, pero en la Constituyente vimos cosas, o sea, a mí me parece un déjà vu ver las noticias de Chile, porque las cosas que salen de los constituyentes suyos. Había una asambleísta, recuerdo que era una conocida cineasta en Ecuador, no recuerdo el nombre de ella ahorita, pero esto salió en la prensa extranjera, que proponía que vaya en la Constitución el derecho de las mujeres al orgasmo. Sí, eso me acuerdo. Unas cosas que, y esto lo decían con una seriedad, o sea, y esto era algo risible. Lo que sí quedaron fueron cosas como los derechos de la naturaleza. Entonces, sí. teníamos luego, y se crearon todo tipo de cosas, ¿no? Después de la constituyente, para tratar de implementar o digamos, materializar las aspiraciones que estaban, porque es una carta de aspiraciones, ¿no? Entonces, lo que estaba en la Constitución, se crearon cosas como los centros infantiles del buen vivir, el Ministerio del Buen Vivir. Sí. Y entonces utilizaban cosas inútiles. Claro, hacían el circo de la felicidad y luego cuando tú empezabas a escarbar y empezabas a investigar te das cuenta que había un mar de elefantes blancos, digamos, un contratos firmados, plata que se gastó en hacer corrupción. Sí, pura corrupción. O sea, corrupción y despilfarro, porque aparte de lo que de las mordidas, los sobornos, como le digan ustedes, los puentes que no llevan a ningún lugar, las carreteras que no se necesitaban, yo vi aeropuertos abandonados, centros infantiles de alta tecnología en lugares donde los maestros que estaban disponibles no sabían utilizar computadoras, digamos, cosas que no tienen sentido. ¿Y esa fue toda obra pública ejecutada por el Estado, básicamente, o por instrucción del Estado, con la idea del Estado promotor del desarrollo económico y social, que es la que está metiendo el gobierno de Boric en Chile? Claro, y se conjugó con esta política de China de influir en América Latina a través de préstamos que no eran préstamos con condiciones laxas, no eran préstamos suaves, sino que simplemente Correa tenía él inicia su carrera política o su vida pública protestando contra el FMI, y entonces él decía, nosotros no vamos a recibir nunca préstamos de los multilaterales, no necesitamos eso, entonces nosotros nos vamos a financiar con China, y las condiciones de China eran, por ejemplo, acuerdos que hasta ahora, digamos, en los últimos años recién se han vuelto públicos, en su momento eran reservados, de acuerdos de financiamiento mediante preventa de petróleo. O sea, el petróleo estaba comprometido hasta 10 años plazo a China. Y de ahí la otra es que también habían condiciones como que, ok, yo te presto para hacer esta obra pública, pero tú tienes que contratar a esta empresa estatal china para desarrollar esa pública. Claro. Entonces desarrollaron mega obras que hasta ahora estamos viendo, o sea, por ejemplo, el proyecto gigantesco Coca-Cola Sinclair es un riesgo ambiental monumental y lo estamos sufriendo ahora. Claro, los chinos no se preocupan mucho por el impacto medioambiental y también no tienen problemas en corromper a todos los que estén a su paso para llevar adelante sus proyectos de inversión. Hay un tema que es relevante en la Constitución, que son los derechos sociales. En Chile se vendió este sueño que es típico de todas las constituciones latinoamericanas en general y de todo este anhelo de llegar al paraíso por un acto mágico, ¿cierto?, de cambiar un pedazo de papel. Bueno, la gente votó a favor de hacer esta nueva constitución pensando sobre todo en que va a tener mejores derechos sociales, educación, salud, todas esas cosas. ¿Cómo se terminó materializando eso? En el caso de Ecuador me refiero
para nuestra gente que nos ve en Chile y el resto de América Latina, ¿qué tanto se cumplió todo lo que la carta prometió que le iba a dar a la gente? Porque sabemos que Correa, cuando se va del gobierno, ¿cierto? Ecuador entra en un proceso de crisis económica, incluso un poco antes, de desaceleración, de crisis económica, mucha deuda. Cuéntanos un poco, finalmente, porque todo esto también fue un engaño, como tú dices, amparado en que los precios del petróleo subieron mucho, algo que le pasó también le pasó a todos los que tienen petróleo, Chávez y muchos otros. ¿Qué terminó pasando con todo esto de meterle derechos sociales a la Constitución y ahora sí la gente va a estar mejor que antes? Bueno, pensemos en algunas banderas de promesas, por así decirlo. Los derechos de los trabajadores, las llamadas conquistas sociales, de que todos iban a tener cobertura del seguro social, de que todos iban a tener todos los derechos garantizados por ley y que por eso se iba a prohibir la tercerización. Bueno, en Latinoamérica hay algo, un fenómeno predominante en muchos países, más o menos, y creo que menos en Chile que en Ecuador, que es la informalidad. La informalidad después de Correa y antes de Correa se ubica prácticamente en el mismo nivel. Yo hubiera pensado que hubiera aumentado muchísimo, porque mientras más rígidas son las leyes del mercado laboral, yo hubiera pensado que se hubiera expulsado más gente hacia la informalidad. Lo que ha sucedido es que también el régimen de terror, el miedo al gobierno, fue tal que, digamos, hubo una bonanza de recaudación de ingresos tributarios porque la gente pagaba, digamos, el que podía trataba de pagar para que no te molesten. De hecho, hubo un uso político de la autoridad tributaria para perseguir a personas que no se alineaban. Entonces, quizás eso es un factor que influyó a que la informalidad no aumente tanto, a pesar de que se volvió mucho más rígido el mercado laboral. Pero la informalidad en Ecuador debe ser que más de un 60%, yo me imagino. O sea, del mercado laboral es del 60%, alrededor del 60%. Sí. Digamos, es una mayoría del mercado laboral. Y eso claro, era igual antes de Correa. Entonces, esas llamadas conquistas sociales que ahora se oponen a quererlas reformar son de una minoría privilegiada. No se aplica a la mayoría de los trabajadores que tienen que tener sus múltiples trabajos en el sector informal y que no tienen ninguna protección de la ley, no están cubiertos por la seguridad social. El legado de la seguridad social es que Correa agravó la crisis de la seguridad social, está en una crisis inminente. Para 2040 ya no se van a poder cobrar las pensiones. 2040 es ya mismo. Eso es muy importante porque nosotros en Chile, tú sabes que hay un ataque sistemático a los fondos de pensiones, al sistema de las AFP, que implementó José Piñera en la década de los 80. ¿Y qué es lo que hizo exactamente Correa con los sistemas de pensiones? ¿Cristina se los robó en Argentina? ¿Qué es lo que hizo Correa? Bueno, acá tenemos un sistema, en Ecuador tenemos un sistema de reparto, siempre lo hemos tenido, nunca hemos tenido un sistema de capitalización individual como en Chile. El sistema de reparto nuestro funciona de la siguiente manera. El trabajador, digamos, se retiene 21% del sueldo, y en papel el jefe aporta un 11% y digamos el empleado aporta un 10%. Pero en la práctica, pues tú sabes que esto... te descuenta el salario. Te descuenta el salario, ¿no? Es como que te saquen a ti 21% de tu cheque. Claro. Entonces, realmente esto aquí va a un balde común y ese balde común es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de ahí se financia, es un sistema donde está todo mezclado, se financia tu jubilación y tu salud del seguro social. El problema es que al menos en papel y al menos hasta antes de Correa había el fondo de jubilación y el fondo de salud. Estaban separados dentro de la misma institución. Este sistema, como tú sabes, está herido de muerte desde su nacimiento porque sí, el sistema de reparto no está financiado. Lo que ya colapsó cuando tuvimos la crisis financiera en 1999, se recuperó, se volvió como un chanchito bien gordito gracias a la dolarización, que se recuperó el sistema bancario, se recuperó la economía. Y cuando llega Correa, pues digamos, se le engordó la vista, casi todo el fondo de pensiones del IES, más del 70% estaba invertido en papeles del Estado. Porque claro.
cuadruplicó el endeudamiento público. Constantemente había una propaganda de que estamos aumentando la cobertura. ¿Qué sucede cuando tú aumentas la cobertura en el sistema de reparto? Que tú, digamos, estás adelantando la crisis, porque estás aumentando los pasivos del sistema que no están financiados. Entonces, Correa cuadruplicó, digamos, los afiliados, porque no solo eran, no es que se aumentó esa cantidad de trabajadores formales, sino que él dijo, ¿cómo puede ser que tú estás afiliado, pero no tus hijos? Entonces ahora también te vamos a afiliar a los hijos de los trabajadores, pero sin un aporte que corresponda a esa cobertura adicional. ¿Y cómo lo financia? ¿Trató de financiar en parte o de llevar a financiar con más deuda, como dices tú? Es como, digamos, es como ordeñar una vaca. Básicamente claro. le sacaba, pero no, digamos, lo que se hizo fue adelantar de manera terrible la crisis del sistema. Se aumentó, se disparó el déficit actuarial del sistema y ahora estamos corriendo viendo qué se hace. Es una bomba de tiempo, realmente. Esto pasó, el sistema, no, digamos, ya no tiene fondos para atender la demanda actual de pensiones, entonces, digamos, la demanda actual de servicios de salud. Entonces sacan del fondo de salud, sacan del fondo de pensiones para pagar al fondo de salud, porque, digamos, se aumentó mucho la capacidad en los hospitales, se construyeron todos estos hospitales nuevos. Si a ti te dicen, bueno, pues tú tienes cobertura gratis, tú vas y se aumenta la demanda. Claro, explota, el uso del recurso y el abuso explota. Y claro, y entonces tienes que pagar y lo que hacían es sacar del fondo de pensiones para pasar al fondo de salud y esto aquí pues obviamente no va a terminar bien. Eso es el tema laboral, el que tiene que ver con la seguridad social y eso, de ahí la promesa de la pobreza, pues la pobreza se redujo a un paso más lento que antes de la bonanza petrolera, a pesar de haber gozado de una bonanza petrolera. Y el tema está en que tú necesitas crecer para reducir la pobreza. Y Ecuador lleva ya 5 años estancado en una tasa de crecimiento o negativa o máximo de 3%. Que es el legado de Correa en parte, ¿no? Claro, porque no puedes crecer, digamos, no podemos, con el nivel de destrucción de capital que hubo durante la época de Correa. Correa recibió una administración que tenía un superávit fiscal, recibió un nivel de endeudamiento público de 29%, recibió fondos petroleros que se habían creado. En el año 2000 se creó una ley, una especie de ley de responsabilidad fiscal de que los ingresos petroleros extraordinarios se iban a guardar en un fondo de ahorro, más o menos inspirado en la idea de Noruega. No exactamente lo mismo, pero estos fondos de... Fondos soberanos. Sí, Chile también tiene... como que for a rainy day, para situaciones, momentos difíciles, vamos a tener aquí guardado. Correa en 2 años se gastó alrededor de 9.000 millones que estaban ahorrados en esos fondos y el superávit lo convirtió en un déficit, estando en una bonanza petrolera. Digamos, empezó a aumentar ya el endeudamiento. Y entonces el gasto público, por ejemplo, pasó de un promedio de 23% a 44% del PIB. La burocracia se aumentó en un 50%. Los sueldos del sector público aumentaron en un 78%. Hoy en día, la prima para los sueldos del sector público en Ecuador es una de las más altas en relación a los sueldos equivalentes en el sector privado. Entonces, realmente es algo que es un aparato que es muy difícil de desarmar. Digamos, lo puedes armar con los poderes concentrados, prácticamente nada te detiene, ¿no? Tú dices, él daba órdenes, todos los sábados había una cadena, se llamaba La Sabatina, él hablaba 3 o 4 horas y era como un despacho de una oficina televisado, donde él decía... ministro, favor atender, enviar tal cosa, daba órdenes de, por favor, redácteme esta ley, por favor. Como Chávez. Incluso a los jueces, y luego se ponía a leer periódicos de todas las opiniones que le habían molestado y decía, a ver, esta persona dijo, a ver, Gabriela dijo tal cosa tal día, vamos a ver cuántos empleados tiene y si los tiene afiliados, vamos a ver cuánto pagan impuestos. Esto era en televisión nacional y en radio. Entonces era, digamos,
era muy fácil hacer todo, no sé, digamos, eso es el populismo, ¿no? Las cosas buenas te las atribuyes y las cosas malas son culpa de otros, pero realmente cuando ya concentran todos los poderes, ¿a quién más le van a echar la culpa? Digamos, fueron ellos los que concentraron todos los poderes para hacer todo lo que quisieron y ahí están los resultados. Realmente no pueden culpar a otras personas después de que concentraron todos los poderes. Lo que sí hacían era culpar al dólar. Todo lo que salía mal era culpa de porque Ecuador estaba dolarizado. Eso te iba a preguntar. Háblanos un poco de esa dolarización. ¿Cómo surge? ¿Por qué la hacen? Digamos, en términos simples, y en lo que produce para Ecuador. Eso también es un tema importante para los chilenos porque estamos creando esta nueva constitución que puede ser aprobada donde se acaba definitivamente la independencia del Banco Central, donde lo van a volver a utilizar para financiar, digamos, el gasto fiscal. Entonces, no mucha gente sabe en América Latina que Ecuador está dolarizado, que cada uno vive en su país y no lo saben. Pero cuéntanos un poco de eso, lo que ha significado para ustedes y el freno que implicó para Correa, que quería sacárselo de encima, la dolarización, pero no pudo. Claro, sí, o sea, Correa hace su tesis doctoral en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Él decía por molestar que él es un Chicago Boy, solo que otro tipo de Chicago Boy. Pero en su tesis doctoral... Eso está claro. De economía no aprendió mucho, eso está claro. Sí, la tesis doctoral él habla es una tesis doctoral extraña porque no profundiza en ninguno de los tres temas que trató. Trató sobre el libre comercio en América Latina en un capítulo, otro capítulo era sobre la dolarización y ahorita no recuerdo el otro capítulo, pero el tema es que en la sección de la dolarización, Correa hace un blueprint, un plan de cómo desdolarizar el Ecuador, porque el estribillo que repetía cada rato es que el peor error económico en la historia republicana del Ecuador era haber dolarizado. Realmente, si uno ve la historia monetaria del Ecuador, el periodo más largo, porque ya son 21 años de dolarización, a partir de los 20 años, la dolarización se ha convertido en el periodo más largo de mayor estabilidad monetaria en la historia republicana del Ecuador. O sea, lo contrario, en mi opinión, de lo que dice Rafael Correa, porque hay gente que también depende qué es lo que tú le pides a la política monetaria. Si tú le pides a la política monetaria que resuelva el desempleo, que resuelva la pobreza, pero si tú simplemente le pides estabilidad de precios, pues, que es lo que yo le pediría, digamos, eso es lo que ha logrado la dolarización. Pero más allá de eso, es una profunda reforma política. Es yo coincido con Steve Hanke de Johns Hopkins University que dice que es el Estado de Derecho en el dinero. Los ecuatorianos, al tener el dólar vale lo mismo para todos. El dólar no es manejado por nadie políticamente. Digamos, el Banco Central no controla la oferta monetaria. Este está en piloto automático, depende de las decisiones de miles de ecuatorianos en sus transacciones diarias. Es decir, si hay un mayor dinamismo en la actividad económica, va a haber, se ajusta de manera automática la oferta de dólares en la economía. Si hay un menor dinamismo, también esto, digamos, y para entenderlo es como Hayek decía que digamos, es como el patrón oro moderno era el dólar, ¿no? Y para entender cómo se da este ajuste, pues habría que ver más economistas clásicos, tipo la explicación de David Hume de cómo se ajustaba un patrón oro clásico, la oferta de dinero en una economía. Y es lo que pasa en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que había antes de eso? Había una relación malsana entre los actores políticos del sistema financiero. Para los banqueros era más importante la relación con el gobernador del Banco Central que con sus clientes. Porque claro, básicamente te tenía que decir el tip de qué es lo que iba a hacer el Banco Central y según eso tú resolvías todo el problema de tu negocio. Era tremendamente corrupto, digámoslo de otro modo. Era tremendamente corrupto y eso nos ha dejado un legado pesadísimo porque en Ecuador no hay peor insulto o uno de los peores insultos es que te digan banquero, porque los banqueros tienen una imagen, un rabo de paja nuevamente, o sea, una imagen muy sucia. El actual presidente le ha costado mucho llegar a la presidencia porque él es un banquero, o sea, él era dueño del Banco de Guayaquil.
que es uno de los principales bancos del país. No el más grande, pero digamos es el principal en la costa. Y entonces la cuestión está en que los banqueros tenían esa mala imagen y lo que Ecuador más necesita, el complemento natural de la dolarización, es la apertura financiera, que es lo que tiene Panamá. Panamá tiene un sistema dolarizado con apertura financiera, por eso es que hay más de 80 bancos internacionales en Panamá y los panameños por eso gozan de tasas de intereses que son por Sí. lo menos la mitad de las que nosotros tenemos. Entonces la gente dice, es que nosotros, por culpa de la dolarización, tenemos tasas de intereses altísimas y todo es carísimo. No, nosotros tenemos aranceles altos, tenemos Claro. todo tipo de regulaciones que no permiten que vengan otros bancos a competir en la oferta de crédito y todas estas cosas hacen que nosotros seamos artificialmente más caros que otro país dolarizado como Panamá. ¿Por qué no pudo, Gabriela, por qué no pudo Correa deshacerse de la dolarización? Finalmente la tesis es que está tan anclada en la cultura nacional ya en Ecuador Claro, que sí. la gente lo habría sacado con una soga del cuello, ¿cierto? Del Palacio de Gobierno si él se hubiera atrevido a Mira, volver a... es tan importante el dólar que, digamos, no, es una reforma política porque genera el Estado de Derecho en el dinero, porque el dólar vale lo mismo para todos, a diferencia de en países como Venezuela, donde los conectados reciben dólares a otro tipo de cambio, y lo mismo sucedía con el sucre en Ecuador. Pero además de eso, la estabilidad de precios te permite, genera incentivos para el ahorro, genera Claro, esta cultura del ahorro. Y esta cultura del ahorro es algo que no existía en Ecuador. Y se desarrolla una clase media que por primera vez tiene acceso a las cuotas, comprar electrodomésticos, hasta ropa y autos con cuotas de créditos de 2 dígitos. Antes estábamos hablando de antes de créditos de 3 dígitos. Es increíble, la gente se claro. olvida, pero hace 20 años habían tasas de interés de hasta 3 dígitos. Entonces, haber eliminado el problema de la inflación abrió este mercado. Por primera vez existía un mercado hipotecario, por lo menos a 12 años plazo. Yo sé que en Chile tienen algo mucho mejor, Sí, pero un pero país... está cayendo en Chile los plazos porque están depredando los fondos de pensión, entonces el mercado de capitales se está secando. Y Ya, claro, ya, y ya, sí. entonces se crea esta cultura de ahorro y esta cultura de aprecio a la propiedad privada en tu dinero, que no lo controla ningún político. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, pasan cosas extrañas, que por ejemplo, el único grupo de ecuatorianos que manejaba su fondo de jubilación era el fondo del magisterio, que eran los maestros de las universidades públicas, que son declaradamente comunistas. Pero ellos invertían en empresas privadas, de Claro. fondos de jubilación, y son los Como es. únicos que tenían eso, y habían logrado ahorrar en como 8 años, habían logrado ahorrar estos maestros $50 millones, habían tenido altos rendimientos. Y a Correa le pareció en un momento injusto que ellos tengan su propio fondo de ahorros y que eso es del Estado, entonces que eso lo iba a pasar a administrar el Estado y les confiscó $50 millones para su pensión a los maestros comunistas. Y los maestros comunistas salieron a luchar, a protestar en la calle por la propiedad Por privada. su propiedad privada de sus fondos, los comunistas. No querían ser Claro, solidarios con su dinero. y claro, porque la gente en Ecuador tiene esa cultura de ahorro, hasta si eres comunista. Entonces esa cultura de ahorro se genera cuando tú estás acostumbrado a vivir sin inflación, cuando las cosas valen lo mismo o relativamente lo mismo hoy que hace 10 años. Y cuando Correa habló de crear un impuesto sobre la herencia en el año 2015, esto fue una gran sorpresa para mí y los pocos amigos liberales, es que por primera vez desde que Correa llegó al poder en 2007, se lanzó a la calle todo el mundo, casi se cae su gobierno. El Papa Francisco, coincidió la visita del Papa Francisco cuando casi se cae Correa. Correa estaba a punto de caerse del gobierno por manifestaciones populares. Y el Papa Francisco lo salvó, porque el Papa Francisco llegó y dijo que había que tener paz y tranquilidad, y la gente se calmó y dejó de protestar, y pasó el Sí, asunto. sí. Bueno, el Papa Las protestas se Francisco, sí, desencadenaron porque la gente, había un sentimiento popular de que así yo no soy millonario, así a mí no me vayan a aplicar el impuesto sobre la herencia, yo estoy ahorrando para algún día tener algo que sí estaría sujeto al impuesto sobre la herencia y no quiero que me lo cobren. Entonces, claro.
Qué bueno eso, ¿eh? Increíble ese ímpetu libertario de los ecuatorianos. En Chile no existe nada parecido a eso. Nunca he visto algo así. Bueno, pero el tema está en que para ciertas cosas, porque es una propiedad privada, un derecho compartido. El dólar viene a ser eso, que el dólar es lo mismo para todos. Sí, Es una sí. propiedad privada, un derecho que todos lo comparten en el sentido de que, digamos, vale lo mismo para todos. No tiene, siempre fue más popular que Correa en ese sentido. Claro, bueno, para ir cerrando la última pregunta, Gabriela, tú mencionaste el Papa Francisco, yo escribí un libro, El Papa y el Capitalismo, bien breve. No me sorprende porque se ha dedicado a salvar a líderes populistas de extrema izquierda totalitarios o autoritarios, al menos en América Latina, incluyendo el régimen de Venezuela. Pero, ¿cómo lo está haciendo Guillermo Lasso, el presidente actual del Ecuador, que es de centro derecha, en teoría es liberal? Nosotros lo tuvimos algunas de visita en la Fundación para el Progreso en Chile. Después de que perdió la elección con Moreno, si no mal recuerdo. Y ¿cuál es tu visión y qué va a pasar? ¿Va a ser un Piñera 2 que le va a terminar entregando el poder de nuevo a un radical de izquierda? ¿O está haciendo cosas para validar no solamente sus ideas, sino también su tipo de coalición política? Porque si él no logra hacer reformas que la gente sienta que la benefician, sin caer en el populismo, probablemente va a terminar abriéndole las puertas a un regreso de algún tipo de personaje del otro lado. Bueno, yo la verdad sentí mucha decepción con la primera gran propuesta de ley de este gobierno, que fue la reforma tributaria, mal llamada reforma tributaria, porque realmente lo que fue es un aumento de impuestos. Es una continuación de la política fiscalista de Lenín Moreno, que no pretende, digamos, dejar todo igual, simplemente llegar al próximo año. Y no aporta beneficios o algún alivio al bolsillo de los ecuatorianos en un momento en que todos siguen siendo afectados por la pandemia. Yo espero que, digamos, los efectos muy perjudiciales de esa reforma, de esa alza de impuestos, ojalá sean compensados por la muy positiva política comercial. Este gobierno tiene como prioridad una ambiciosa agenda de liberalización comercial. Ya han empezado a eliminar barreras no arancelarias que afectaban la importación de acabados de construcción, repuestos de autos. Se ha continuado con la liberalización que se inició, de hecho, durante los últimos años de Correa, de la importación de autos de la Unión Europea. Ha caído significativamente el precio de estos y eso genera más competencia en ese importante insumo en nuestra economía. También me parece positivo el cambio en la política exterior. Para Ecuador es muy importante la asistencia de Estados Unidos en temas de seguridad. Yo creo que eso es algo en que estábamos, digamos, ya en un nivel muy peligroso de vulnerabilidad y exposición ante estas bandas internacionales de narcotráfico y, digamos, sí creo que se están tomando cartas en el asunto, digamos, de controlar la situación de seguridad, para lo cual el país no tiene los recursos ni la capacidad y es esencial por eso la cooperación con aliados como Estados Unidos en ese caso. Entonces, me parece que hay esas dos áreas positivas. Lo que la gente puede sentir un alivio inmediato sería si se hubiera reducido la carga tributaria o si se hubiera emprendido una liberalización del comercio más inmediata. Pero eso no ha pasado. Hay muchas cosas que el presidente puede hacer sin tener mayoría en la Asamblea, que no las está haciendo. La otra decepción viene por el lado de la retórica. Vemos que cuando el presidente se siente amenazado o se siente muy frágil ante los conflictos con las otras fuerzas políticas, rápidamente adopta una retórica que es calcada del correísmo, ¿no? O sea, digamos, toda la propaganda oficial para vender el aumento de impuestos era como un déjà vu de Correa hace 10 años, ¿no? Que paguen los ricos, que solo afecta a los ricos, que esto es para que haya menos desigualdad y realmente
son personas que se pasaron 10 años prometiendo bajar los impuestos, que se pasaron 10 años comunicando el mensaje contrario. Entonces, por ese lado tengo una especie de decepción, pero siempre tengo claro que, digamos, nos salvamos de cosas Sí, de lo peor, de lo nos peor. salvamos de Exacto. cosas peores. Tengo esperanza de esta agenda comercial, porque una de las 5 grandes reformas que este país tiene, que Ecuador tiene que hacer es la apertura comercial. Y yo creo que en eso sí hay una convicción por parte del gobierno y sí le están dando la prioridad que se merece a la agenda comercial. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por esta entretenida conversación sobre la historia de Ecuador, que lo tenemos muy cerca.